Les saludamos, queridos amigos, en este momento, esperando que se encuentren bien en sus casas y deseándoles de todo corazón que Dios les bendiga. Estamos una vez más en este tiempo para compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros en la actualidad. Sabemos la situación que estamos atravesando, hay mucha incertidumbre, hay malas noticias y por ende la palabra de Dios es el único instrumento que nos permite a nosotros diferenciar entre lo malo y lo bueno, entre lo mejor también y también a veces lo que no nos conviene. Por eso es importante siempre tener en cuenta lo que dice la Biblia para nuestros días y por supuesto para nuestro corazón. Sabemos que Dios está ocupado en nuestra vida y por eso ha establecido estos medios para poder también compartir principios que nos ayudan a mejorar nuestra vida, a renovar nuestra mente y definitivamente a cambiar nuestra manera de pensar. Por eso queremos en este momento compartir un tema que tiene que ver con nuestra reacción, con nuestra conducta, con nuestro comportamiento frente a las circunstancias que tenemos día a día que vivir. En la mañana, en la tarde y en la noche pasan innumerables cosas. A veces tenemos en la mañana el deseo de salir con todo, a hacer las cosas bien hechas, pero de pronto nos encontramos con un tráfico interminable. A veces también sin querer surge un accidente, hay una mala noticia, ya se acerca el fin de mes y las preocupaciones nos invaden. Estas reacciones, estos comportamientos y estas conductas de nosotros frente a las circunstancias que nos rodean o que tenemos que vivir diariamente, se llaman actitud. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy, las actitudes, cómo mejorar nuestra actitud. Y es que la actitud tiene que ver en todos los aspectos de nuestra vida. Es el mismo momento que yo estoy frente a ustedes, estoy con una actitud y quisiera que sea la mejor posible porque a través de nuestras actitudes podemos influenciar positiva o negativamente a las personas. Y las que están a nuestro alrededor, que en este caso es nuestra familia, son los seres queridos, afecta positivamente o negativamente. Por eso es necesario conocer cuál es la mejor actitud y qué áreas de nuestra vida necesitan cambiar eso. Para eso, lógicamente, está la palabra de Dios, que es el único medio para nosotros comenzar a renovar nuestras actitudes. ¿Está listo usted para aprender a mejorar su actitud? Pues le invito primeramente a que busque una Biblia y si la tiene, pues ábrala para nosotros compartir lo que dijo el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, en su primera carta a los tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 12 en adelante. Aquí encontramos ya una forma de nosotros ir discerniendo, ir mirando, es un espejo para nosotros cómo debemos tener nuestras actitudes. Dice la palabra de Dios: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias a Dios en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que
este escrito o esta carta del apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Tesalónica, dentro de sus dos cartas, este es el final estoy leyendo la parte del final de esta primera carta, donde primeramente anuncia, les agradece a ellos por esa perseverancia, y habían algunas inquietudes en cuanto a la venida del Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo indica en los capítulos anteriores los detalles de cómo será la venida de Cristo, sobre todo en que no se deben preocupar, porque va a venir el Señor, eso ya lo está anunciado, y habían ciertas confusiones en cuanto a la hora y el día, y el apóstol Pablo les enseña claramente que no existe una hora específica ni un día concreto, sino solamente Dios, a través de su voluntad, estará preparando todo para la segunda venida de Cristo. Y luego, pues, en esta parte final, comienza a dar sus instrucciones, y esas instrucciones tienen que ver con lo que hemos dicho al principio, que son las actitudes. Y aquí vemos que hay tres áreas en las cuales nosotros podemos ir mejorando o podemos ir aprovechando a comportarnos de una manera correcta, según lo que nos dice la palabra de Dios. Porque seguramente en el día de hoy, y eso estamos conscientes todos de que cada uno va a tener una diferente reacción frente a un fenómeno como el que estamos viviendo en la actualidad, sobre todo la pandemia. Cada uno tiene su diferente actitud. Unos dicen que ya esto no va a terminar, otros dicen que se puede acabar, unos dicen que fue planeado, otros dicen que no realmente ya es el fin del mundo, y así hay diferentes actitudes. De igual manera, ahora con estas noticias que están dando esos rumores de guerra, de igual manera la gente está con una actitud de a veces expectativa, otros de conformismo, otros de crítica, pero la pregunta sería, querido amigo y querida amiga, ¿es correcto tener una actitud sin antes ponernos a pensar por qué reacciono, por qué me comporto de tal manera o por qué digo las cosas? Somos muy ligeros en emitir un juicio, en acusar, en juzgar, y eso debería enseñarnos que no es lo correcto, no es lo justo, no es necesario estar juzgando, criticando o con una mala actitud. Además de que no conviene a nuestra parte ni espiritual, ni física, ni emocional. Por lo tanto, el apóstol Pablo enseña cómo debemos comportarnos, específicamente en el área de la iglesia, que es el lugar donde se aprende, que es el lugar donde también hay problemas, pero debemos tener tres actitudes muy concretas para poder conducirnos de una manera acercándonos a la palabra de Dios. La primera es lo que tiene que ver con la actitud hacia nuestros líderes, hacia las personas que nos presiden. Consideremos, y eso como que no nos da mucho en cuenta de lo que está pasando en la persona, de quién preside, de quién es el líder, de quién es el pastor, de quién está al frente enseñando. Estamos acostumbrados solamente a recibir, pero no nos damos cuenta cuál es la necesidad, cuáles son los obstáculos, cuáles son las situaciones críticas que están atravesando los líderes, sobre todo espirituales. No somos muy empáticos en conocer, y el apóstol Pablo dice: os rogamos, hermanos, que os reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y por amor por su obra, tened paz entre vosotros. Mire, aquí encontramos una actitud que debería llevarnos a la reflexión. ¿Cómo nosotros estamos comportándonos con las personas que nos presiden, con los líderes, con las personas que están alimentando espiritualmente a la iglesia? Habla específicamente de eso, de quienes os presiden. Como decía, muchos estamos pasando diferentes problemas económicos, de crisis,
de depresión, de angustia, de desesperación, y eso también aplica a los líderes, a las personas que están presidiendo. Eso también está incluido dentro de los pastores. Son seres humanos que necesitan también del apoyo espiritual, emocional, necesitan también de una palabra de ánimo, de una palabra de exhortación, de una palabra de consolación. Así como ellos están buscando la manera de ayudar a los demás también tendrían la manera o buscar la manera de ayudar a ellos. ¿Qué va a pasar con todo esto? Pues va a existir esa unidad, va a existir ese progreso, va a existir ese desarrollo y por supuesto va a existir un crecimiento, que eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios ha establecido como seres humanos ir creciendo. Lo dice o lo vemos manifestado en la misma naturaleza. La planta que crece, desarrolla, el hombre también crece y desarrolla, pero también nuestra alma, nuestro espíritu debe desarrollarse. Y por eso el apóstol Pablo está dirigiéndose a los hermanos en Tesalónica y es un principio de respaldar, de motivar, de ayudar, de consolar a los líderes espirituales. Esa es la primera área que nosotros debemos tener una buena actitud. Como dije, a veces, por lo general, y la mayoría de la gente podemos nosotros decir como en forma muy común, es el de quejarse. Usted va a un lugar, sea público, y usted escucha quejas. Usted va tal vez a su trabajo y el primer día y las cosas, se encuentra también problemas, personas con quien a veces hay conflictos y se busca culpables. Usted también en el hogar se encuentra con situaciones de pelea, discusión entre matrimonio, entre los esposos y también entre los hijos. Esas cosas que están en nuestra vida, o sea, necesitamos nosotros también cambiar esa forma de actuar, cambiar nuestra forma de pensar, cambiar nuestra forma hasta de hablar, de nuestra actitud. Si estamos envueltos en todo eso, pues nosotros seamos la diferencia. Tratemos de hacer las cosas no como el mundo resuelve. El mundo, ¿cómo resuelve un problema? Con violencia, con demandas, con a veces hasta venganza, en odio y en resentimiento. Pues la Biblia nos enseña que no, esa actitud no es la correcta. La actitud debe ser la correcta de agradecimiento, de motivación, de ayuda. Pero aquí, por supuesto, que entra la pregunta, ¿cómo nosotros vamos a ayudar si necesitamos ayuda? Primero deberíamos recibir la ayuda del cielo, la ayuda de Dios para poder ayudar a los demás. ¿Cómo vamos a dar paz si todavía nosotros estamos en un conflicto? Deberíamos buscar la paz. ¿Cómo nosotros vamos también a respaldar si nosotros nos sentimos aislados? Entonces todo viene primeramente en cada uno de nosotros. Seamos responsables por nuestras actitudes y ayudemos a las personas que también sigan ayudando a los líderes espirituales, a las personas que están pastoreando para que sigan con su trabajo y también puedan desarrollar. La segunda área que observamos también aquí, está en el versículo 13, dice, y que tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. El versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes con todos. ¿En qué área está hablando? La primera ya habíamos dicho que es el tener una actitud correcta hacia los líderes. Ahora, esta segunda parte o este versículo nos da a entender que debemos tener una actitud correcta hacia los hermanos. Miren que es algo normal, algo natural que haya dentro de las congregaciones, dentro de la asamblea, dentro de las iglesias, personas que a lo mejor sí tengan realmente deseo de aprender,
otras que solamente estén pasando el tiempo y otras que no quieran aprender, aunque estén dentro o bajo una iglesia. Pero no nos corresponde a nosotros tal vez cuestionar, sino lo que nos enseña aquí, que debemos nosotros, dice, amonestar a los ociosos. No tanto que debemos juzgar, sino yo creo que es una palabra como de reflexión, como que debemos motivar, exhortar, ayudar o tal vez también mostrar otra forma, porque realmente la ociosidad o la pereza no es algo realmente que beneficia a nadie. Entonces, sí había personas, como dice el apóstol Pablo dentro de la iglesia, personas que no estaban haciendo nada, y realmente persona que no hace nada como que no ayuda. Y los hermanos, nuestra actitud debe ser, dice que debemos amonestar a las personas que son débiles, a las que a veces por un problemita ya están tal vez desanimados, a veces alguien que está escuchando una mala noticia y de pronto también comenzó con algo negativo. A esas personas hay que también ayudarles, dice, a los débiles. Y luego también nos dice a los que son de poco ánimo. Una vez más, eso tiene que ver con personas que ya han estado realmente, conforme han crecido, pueden hacerlo. Pero los que no, pues tendríamos o se tendría que aprender, porque una vez más, no se puede ayudar a alguien que todavía, o sea, que yo no tengo la suficiente fuerza. Es como comúnmente ocurre con la situación de los bomberos. Cuando hay un accidente o cuando hay un incendio, por más personas voluntariosas o por más gente que quiera ayudar o que tenga pena o que tenga deseos de apagar el fuego, pero si no está preparado, si no tiene los implementos, si no está capacitado, si no está cubierto y si no tiene realmente la fuerza, esa persona va a quemarse, va a hacerse daño. Por eso es que preparan a los bomberos físicamente, los preparan con la situación de equipamiento y ellos están listos para apagar el incendio. Pero asimismo, si una persona no tiene a Cristo en su corazón, si una persona no ha recibido todavía la gracia de Dios a través del Evangelio, de las buenas noticias, si una persona todavía no ha tenido un encuentro personal con Cristo, prácticamente esta persona está desanimada y es propensa a dejarse llevar por las corrientes. Por eso es necesario que si usted es cristiano, si usted busca de Cristo, tiene que prepararse, tiene que estudiar, tiene que seguir capacitándose, porque a través de eso usted estará dispuesto para ayudar a los demás. Hemos visto la primera conducta o la primera actitud hacia los líderes espirituales, la segunda es hacia los hermanos, cómo debemos comportarnos, y la tercera la encontramos en el versículo 16, cuando habla de nuestra actitud hacia Dios. El versículo 16 dice, estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo a Dios, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda clase de mal. ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? ¿Cómo debemos nosotros comportarnos delante de Dios? Alguno dirá, bueno, como Dios no me ve, puedo hacer lo que quiera. Como Dios no existe o Dios no está en todas partes, entonces mi conducta o mi actitud es la que yo desee. Como Dios no me observa, no puedo darle cuentas a Dios, pero no es así. Lo que más real es, lo que existe en nuestra vida, lo que nadie puede negar, querido amigo y querida amiga, es la presencia de Dios. Y cuando hablo de presencia de Dios, estoy refiriéndome a su creación. Si usted tiene ojos y puede mirar el cielo, tiene que saber y reconocer de que detrás de ese cielo hubo una mano, un arquitecto que creó eso. Si usted siente el calor del día a través del sol, usted tiene que darse cuenta que ese sol no está puesto por coincidencia. Ese sol lo creó Dios.
Así que la presencia de Dios está en todas partes. Él sigue haciendo su voluntad a pesar de que nosotros no le demos cuenta a Él. Pero aquí nos dice, sí, nuestra actitud debe ser eso. Debe agradecer a Dios, debe estar orando, debe estar, dice, conociendo lo que Dios ha establecido, debe examinarlo todo, debe retener lo bueno. Aquí nos habla de cómo es nuestra actitud hacia Dios. Algunos creo que en la mayoría tienen a Dios solamente en lo que es la concepción de su imaginación. Piensan que Dios está distante. Otros lo tienen a Dios a través de un amuleto o un crucifijo y lo llevan a todas partes, sea con un tatuaje o sea con una cadena, y se piensa de que lo están llevando a Dios. Otros, por asistir a un lugar donde se alaba y se predica, se piensa que también está solamente Dios, pero no, la presencia de Dios está en todas partes y solamente es necesario y solamente tenemos que reconocer una sola cosa: pedir perdón a Dios porque hemos obviado o hemos olvidado o no hemos conocido que Dios está en todas partes. La presencia de Dios está cuando el niño llora, la presencia de Dios está cuando hay problemas, cuando hay dificultades, pero la presencia de Dios también está cuando es expuesta a su palabra. Usted solo necesita invocarlo y va a cambiar su actitud. Y cuando usted tenga una actitud diferente a Dios, va a tener una actitud de reverencia. Ya no va a hacer las cosas que hacía antes. Ya no se va a comportar como antes. Ya no va a tener la actitud de antes. Ahora su vida va a tener otra perspectiva, otra actitud, una nueva forma de pensar, una nueva forma de actuar basada en principios, en entendimiento de su palabra. Pero para eso necesita usted abrir su corazón, abrir su mente, abrir también lo que realmente necesita el entendimiento. Muchos no quieren escuchar el mensaje, la palabra de Dios, porque les dice que hay prohibiciones, otros dicen, es una religión, otros dicen, ya después, otros, después de que tenga tiempo, a la otra semana, y no sabe que este es el llamado que Dios está haciendo, este llamado de cambiar nuestra actitud. Cambie su actitud hacia Dios, deje de ponerlo en último lugar dentro de sus prioridades. Cuando usted se levanta, primero las noticias, después el trabajo y después el afán. Llega la noche, se duerme y llega una vez a la semana a reunirse con otras personas, a dormirse en la iglesia, y a la final usted termina su vida acabando. Pero no, yo quiero darle ahora esta oportunidad de conocer a Dios. ¿Dónde está usted? Donde quiera que esté y cómo esté, Dios está presente y quiere darle a usted la oportunidad de tener otra actitud, una actitud diferente, una actitud de temor y reverencia. Permítame hacer una oración que quisiera que usted también como modelo la pudiera tener, para que este sea el tiempo de cambiar de actitud, cambiar de la forma de pensar y mi forma de actuar. Déjeme orar y quisiera que usted también en su casa lo hiciera con fe, con convicción y sobre todo con arrepentimiento. Bendito seas tú, Dios, que estás en todas partes. En este momento me acerco ante ti tal y como soy, arrepentido de todos mis pecados por las malas cosas que he hecho durante mi vida, y te ofrezco mi corazón para que entres en él y seas el dueño, el absoluto Señor y Salvador de mi vida. Te agradezco por todo lo que has hecho y acepto tu perdón. Yo sé que Jesucristo sufrió en la cruz por mis pecados y por eso lo hago dueño de mi vida. Te agradezco, Dios, por darme esta oportunidad y encomiendo mi vida en tus manos, que se haga conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias, querido amigo, por permitir ser parte de este día con este mensaje. Queda cordialmente invitado para que nos acompañe en las reuniones presenciales, donde estaremos también compartiendo la palabra de Dios con hermanos, con personas que tienen el mismo interés suyo de edificarse en la palabra del Señor. De mi parte,
quiero agradecerle y una vez más desearle que Dios le bendiga rica y abundantemente.